Capítulo 104. El diablo de sangre pura. Nombre: ninguno. Descripción: una colosal construcción de 6 metros de altura, forjada por Miguel, Rafael y Uriel como guardián del cielo. Construida con reliquias sagradas e inscripciones angelicales, la centinela fue diseñada como una fortaleza viviente, parte artefacto, parte creación del creador de la aniquilación. Es un monstruo híbrido creado especialmente para la armadura que lleva. Centro: energía angélica. 100%. Talento: proyección de fuego sagrado. Puede liberar ráfagas concentradas de llama purificadora desde su estructura, devastando tanto entidades físicas como espirituales. Manipulación de metales: dominio total sobre la materia metálica en su proximidad, lo que le permite doblegar el terreno, las armas o las armaduras a su voluntad. Ajuste de peso: las piedras incrustadas permiten ajustar el peso efectivo. La estructura puede volverse increíblemente pesada o engañosamente ligera según las necesidades de combate. Creación de barreras: genera barreras sagradas capaces de resistir ataques físicos y mágicos. Poder bruto: su masa y estructura reforzada le confieren una fuerza y durabilidad colosales. Su forma de arma viviente lo hace especialmente resistente y fuerte. Integración sagrada: inscrita con escritura angelical que canaliza la energía sagrada, funcionando efectivamente como un pseudo-sacred gear. Materiales: piedra nula. Mineral gris translúcido que niega y repele todo tipo de energía. Otorga una gran resistencia a los ataques mágicos. Necrium: metal oscuro y flexible, conocido por su extrema durabilidad y resistencia bajo tensión. Forma el refuerzo base de la armadura. Sonrisa radiante, fragmento: metal cristalino naranja donado por Uriel. Amplifica enormemente las capacidades ofensivas y potencia la liberación de energía almacenada. Piedras Graviaeri: incrustadas en el núcleo de la estructura. Manipulan su peso y equilibrio efectivos, permitiendo la adaptabilidad en diferentes terrenos. Inscripciones en escritura angélica: runas sagradas entretejidas en toda la armadura. Estabilizan el flujo de poder, otorgan la creación de barreras y canalizan la energía divina. Letal: no me extraña que fuera tan poderoso. Reconocí los materiales de las lecciones de Uriel. Eran raros y poseían poderosas propiedades especiales. ¿Has probado sus habilidades de combate?, pregunté. No me imagino que sepa hacer otra cosa que no sea dar puñetazos. Todavía no, se terminó hace poco, explicó Rafael. Aunque es capaz de almacenar cierta cantidad de conocimiento. Así que puede aprender en ese sentido. Quiero luchar contra ello. La sonrisa de Michael se congeló a medio camino de la expresión, y los ojos de Rafael se abrieron de par en par. Padre, eso es, y Rafael dio un paso al frente, casi con gesto protector. No lo construimos para eso. Lo sé, respondí. Pero sería bueno poner a prueba sus capacidades, ¿no? Michael abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, claramente dividido entre su lealtad y su preocupación. Si papá desea probarlo, comenzó con vacilación. Rafael lo miró con exasperación. No, en absoluto, interrumpió Rafael, interponiéndose entre el centinela y yo. El constructo aún no ha sido probado adecuadamente. Desconocemos todas sus capacidades y cómo podría reaccionar en situaciones de combate. He lidiado con cosas peores, respondí simplemente. Dudo mucho que pueda hacerme daño. Rafael me lanzó una mirada. Sí, pero no quiero arriesgarme, enarqué una ceja. Me acabas de decir que fue diseñado como guardián del cielo. Podemos detenerlo fácilmente si de alguna manera logra hacerme daño. De lo cual tenía muchas dudas. Un vistazo rápido con mis ojos de chakra reveló que poseía una enorme cantidad de poder y que, sin duda, estaba magistralmente elaborado. Pero yo era poderoso, mucho más poderoso que la mayoría de los de mi nivel. Sin tener en cuenta todas mis habilidades y mi pura destreza en la batalla. Sí, pero el diseño teórico y la aplicación práctica son cosas distintas, insistió Rafael. Lo construimos para proteger el cielo de amenazas externas, no para enfrentarnos a su gobernante.
Enarqué una ceja. Rafael bajó un poco la cabeza. No se trata de tu fuerza y simplemente nos parece mal crear algo que pudiera siquiera enfrentarse a ti. Sonreí al ver su preocupación. Sabía que probablemente podría conseguirlo si se lo pedía de nuevo, pero me sentía demasiado halagada por su atención como para molestarme. Si ese es su deseo. Rafael sonrió agradecido. Michael se aclaró la garganta. Tal vez podríamos demostrar primero sus capacidades en un entorno controlado. Rafael se iluminó. Ya lo tenía planeado, me gustaría medir hasta ahora cuánto control tiene el centinela sobre sus habilidades implantadas. Muy bien, acepté. Muéstrame lo que puede hacer. Nos trasladamos a una sección más amplia del laboratorio, donde Rafael activó varios dispositivos de vigilancia. El centinela permaneció inmóvil, a la espera de órdenes. Centinela, adopta una postura de combate, ordenó Michael. Al instante, la estructura cambió de postura. Las placas de la armadura se plegaban y movían con una facilidad que me dejó verdaderamente asombrado. Era una obra de arte. Su postura se había ensanchado, levantó los brazos en posición defensiva y el brillo en sus pupilas se intensificó. Empezamos con su proyección de poder sagrado, sugirió Michael. La sala de pruebas era interesante, con paredes cubiertas de inscripciones angelicales y propiedades potenciadoras. El único punto de acceso era una barrera vigilada. Centinela, levanta el brazo y reúne una cantidad moderada de fuego sagrado en una esfera, ordenó Rafael, con los ojos brillantes mientras activaba aparentemente una de sus habilidades del dominio celestial. El centinela alzó un brazo y fuego sagrado comenzó a concentrarse en su palma. La energía creció de forma constante, creando una esfera de brillante llama dorada y blanca que palpitaba con un poder contenido. Mantuvo la posición a la perfección, a la espera de nuevas instrucciones. Observé la energía acumulada. La explosión sería poderosa y el control que demostraba era superior al de un maestro. Incluso tratándose de una simple esfera, la forma en que se acumulaba lo evidenciaba. Suéltame. Ordené. El rayo se disparó contra la pared, provocando una combustión. Las llamas se propagaron y fue necesario que Michael reforzara la barrera. Rafael parpadeó. Bueno, no tenía pensado liberarlo todavía. Pero parece que puede generar ataques estables. Michael pareció divertido. Ups. Respondí. Rafael soltó una risita. Iba a hacerlo de todos modos, preferiblemente con la energía de las barreras cargada. ¿Así que puede usar la manipulación del fuego sagrado? Pregunté con curiosidad desenfrenada. En cierto modo, sí. Pero no puede realizar ataques complejos ni controlarlos fuera de su cuerpo. Es decir, una vez lanzado el ataque, no puede controlarlo, explicó Rafael. Está diseñado principalmente para disparar desde las manos, la cabeza y los pies si es necesario. ¿Pies? Pregunté. El fuego finalmente cesó su furia y la cámara reveló a un centinela ileso. Michael quería darle una forma de volar, aclaró Rafael. Michael me lanzó una mirada algo tímida. Pensé que podrían funcionar como propulsores. Ya que Rafael me dijo que no podía añadirle alas en la espalda. Me refería al diseño que hiciste, el que específicamente intentaba recrear las alas de padre y, señaló Rafael. Michael se sonrojó levemente. Y lo siguiente es algo de lo que Uriel estaba muy orgulloso. La demostración del ajuste de peso, dijo Michael a continuación. Centigel, baja de peso, gritó Rafael. El gran centinela resplandecía. El brillo de la magia gravitatoria, que podía sentir, delineaba su forma con una chispa de poder. Un flujo se filtraba por las ranuras de su armadura. No necesité verlo moverse para saber que había un aura de gravedad que disminuía su peso. No puede ir demasiado lejos, pero activar esto mediante la canalización de Graviair ayuda tanto con la velocidad como con la movilidad, explicó Rafael. Puede aumentar su velocidad a costa de una masa menor, continuó Michael. Lo que significa menos potencia en sus golpes. Asentí con la cabeza. Dijiste que también tiene manipulación de metales.
Pregunté, intrigado sobre cómo funcionaría eso. La mayor parte del metal no serviría de mucho, salvo para golpear la armadura y el arma del enemigo, pero imagino que habría alguna forma de resistirlo. Eso es principalmente para su propia armadura, respondió Rafael. Así, incluso si se rompe, el centinela podría usar la manipulación de metales para que permanezca unida. Eso es inteligente, admití. Era una forma singular de usarlo y la armadura apenas sufriría daños con los materiales empleados en su fabricación. Ahora le tocaba a Rafael sonrojarse. Gracias. Lo pensé al considerar que la armadura es técnicamente el caparazón del centinela. Aún así, puede usarse para un ataque desde el exterior en el entorno adecuado, añadió Michael. Y puede liberar un aura que dificulta la puntería de las armas, una idea de ese campo que el arquitecto tenía en torno a su fortaleza móvil. Útiles sí, sin duda, difíciles de encontrar. Serán armas que le preocupen mucho, ya que podrían perforar su armadura, respondí asintiendo. Quienquiera que se enfrentara al centinela iba a presenciar un espectáculo desagradable. Centinela, demuestra tu habilidad para manipular el metal, llamó Rafael. Una orden un poco más compleja que demostraría si tenía algún tipo de capacidad mental. Ya que no era precisamente una orden simple. Ahora me fijé en los fragmentos de metal que habían sido esparcidos por ahí, supongo que precisamente para este momento. El centinela extendió su mano libre hacia un montón de chatarra metálica en la esquina. Los fragmentos se elevaron suavemente en el aire, transformándose en diversas formas. Imagino que sus usos no se limitan a eso, reflexioné. Aunque supongo que no se diseñó con eso en mente. No, aunque sí jugué con la idea de darle un arma hecha de fragmentos de metal, respondió Rafael. Quizás pueda ayudar, sugerí. Me preguntaba qué pasaría si le añadiera mitril a la creación. Con sus capacidades potenciadoras, imagino que podríamos crear un monstruo formidable. A Rafael se le iluminó la cara. Me encantaría. Quizás pueda ayudarles con mi experiencia, y dijo Michael, mirándonos a ambos como a un cachorro excluido. Me reí. Siempre me haría gracia. Por supuesto. Creo que Gabriel también quería ayudar, en lo que respecta a añadir algún tipo de bendición curativa al propio monstruo, comentó Rafael. ¿Ella puede hacer eso? Pregunté. Sí, todos podemos hacerlo con nuestros dominios celestiales, respondió Michael. No es algo que hagamos a menudo, ya que no podemos otorgarlo a muchos. Va más allá del mero poder. ¿Qué efecto tiene esta bendición? Pregunté con curiosidad. Es principalmente un potenciador de atributos, a menos que le añadamos más poder, otorgando potencialmente una o más habilidades dependiendo de lo bien que se absorba, explicó Michael. Mientras contemplaba al enorme centinela blindado, se me ocurrió una idea. Utilicé la visión del alma y, efectivamente, en lugar de un alma encontré algo diferente. No era exactamente un alma, sino algo distinto. Tal como lo esperaba, con interés, noté a alguien más. La mirada de Azrael. No hice ningún movimiento para disimular mi atención. Y pude sentir una sensación casi sombría proveniente de ella. No hacía falta ser un genio para darse cuenta del porqué. Quizás Azrael pueda ayudar, sugerí. Seguro que podría aportar mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que, por lo visto, estuvo viajando durante todo ese tiempo. Imagino que entró en contacto con varios panteones. Rafael sonrió. Es una idea estupenda, últimamente ha estado bastante distante. Sentí como su mirada se desvanecía. Michael asintió con la cabeza, con una extraña sonrisa en el rostro y unos ojos que reflejaban una alegría genuina. ¿Y cuál es la siguiente habilidad? Pregunté. La siguiente habilidad que vamos a mostrar es la generación de barreras, dijo Rafael a continuación. Es bastante básica, ya que la mayoría puede formar un escudo de energía con magia. Repasamos varias otras habilidades creadas con una mezcla de Michael y Rafael. Me quedé pensando si Briares podría añadir algo, tal vez su encantamiento elemental. Impresionante, admití. Me sorprende lo reactivo que es.
Aunque, supongo que ese es el poder del creador de aniquilación. Rafael asintió. Junto con las inscripciones en escritura angelical que permiten la interpretación instantánea de las órdenes, explicó Rafael, claramente orgulloso de su trabajo, puede adaptar su estilo de combate según la situación. ¿Y tiene algún tipo de capacidad de aprendizaje? Pregunté. Podría ser tedioso estar dándole órdenes constantemente, y si bien su poder es impresionante, la experiencia en combate es un poder en sí misma. Eso era lo que había aprendido. Un ser más fuerte podría ser derrotado por uno más débil. Así es como yo existí. Observa y almacena datos de combate. Cada encuentro lo hace más eficaz, añadió Michael. Con suficiente experiencia, podría llegar a ser más hábil que cualquier combatiente individual. Observé cómo el centinela volvía su postura neutral, y las distintas demostraciones de poder terminaron con la misma fluidez con la que habían comenzado. La construcción era impresionante, eso era innegable. Esto le será muy útil al cielo, concluí. Cuando sea necesario, tendremos un guardián que pueda hacer frente a amenazas importantes sin poner en riesgo a nuestra gente. Me recordó que quería conseguir más invocaciones angelicales de Overlord. Solo necesitaba encontrar el personaje adecuado para descargar. Supongo que tendría que esperar a terminar mi descarga actual. Tanto Michael como Rafael se relajaron visiblemente ante mi aprobación. Gracias, padre, dijo Michael. Queríamos crear algo que te diera confianza en las defensas del cielo. Lo has conseguido, sonreí, sintiéndome revitalizado. Aunque creo que necesita un nombre mejor que simplemente Sentinel. Ambos parecían sumirse en profundos pensamientos. Guardián de la puerta del cielo, sugirió primero Michael, frunciendo el ceño con concentración. Es un poco largo, respondió Rafael, y luego se animó. ¿Qué tal el escudo del cielo? Demasiado genérico, replicó Michael de inmediato. Y no inspira respeto. Rafael le lanzó una mirada inexpresiva. Observé con diversión cómo comenzaban a lanzar sugerencias a toda velocidad, ambos claramente desesperados por impresionarme. Protector del cielo, exclamó Rafael. El guardián celestial, replicó Michael. El puño del cielo. Centinela angélico. Literalmente, con eso empezamos, solo que reorganizado, señaló Rafael. El rostro de Michael se enrojeció ligeramente. Bien. ¿Qué tal la espada del serafín? Aunque no usa principalmente una hoja, reflexionó Rafael, y chasqueó los dedos. Oh. Testamento. Eso, en realidad no está mal, admitió Michael a regañadientes. ¿Y qué tal el paladín celestial? Pregunté. Ambos giraron la cabeza hacia mí y asintieron al instante. Un nombre maravilloso, dijo Michael. En efecto, el paladín, aunque de mal genio, era una fuerza a tener en cuenta, respondió Rafael. Bien, respondí alegremente. Aunque probablemente tendremos que ponerle un nombre más apropiado después, ya que eso es más bien un título. Pasamos otros 20 minutos hablando sobre posibles mejoras y modificaciones antes de que finalmente los dejara trabajar. Ambos estaban entusiasmados con el proyecto, y yo estaba contento de dejarlos que lo llevaran adelante. Antes de irme, ¿hay algo más que deba hacer? Le pregunté a Rafael. La reunión iba a tener lugar pronto, pero antes quería visitar a cierto diablo. Así podríamos repasar el plan con los diablos, algo que todos parecían creer que ya tenía. Rafael hizo una pausa. Bueno, y hay algo sobre lo que quería consultarte. ¿Sí? Pregunté con insistencia. He ideado una solución para el problema del combate a tu nivel de fuerza, respondió Rafael. Michael se animó. ¿Al final lo has averiguado? No iría tan lejos, pero definitivamente he podido recrearlo, respondió Rafael. ¿De qué estás hablando? Pregunté con curiosidad. Retomé un proyecto que había dejado de lado cuando me hablaste de tu deseo de entrenar. Tu capacidad para irrumpir en la lucha es algo que puede cambiar por completo el panorama que te rodea, dijo Rafael. Michael soltó una risita. Ella se inspiró en ti. Rafael le lanzó una mirada fulminante.
En cualquier caso, he conseguido recrear de alguna manera la técnica del diablo para crear una dimensión de bolsillo temporal para partidas de clasificación. Tenía ganas de probarla. La miré sorprendida. ¿Lograste recrearlo? Eso creo, respondió Rafael con una sonrisa pícara. ¿Cuándo puedo probarlo? Pregunté con una emoción apenas contenida. Hizo una pausa. Ahora bien, si tienes a alguien dispuesto a entrenar contigo, dijo Rafael con incertidumbre. Michael desapareció. Y negué con la cabeza exasperada. Creo que conozco a alguien que estaría dispuesto a hacerlo, dije con una sonrisa. Después de todo, últimamente no había pasado mucho tiempo con Tiamat. Cambio de escena. Atravesé un edificio y el suelo helado que había más allá, deslizándome y golpeando contra el campo delimitado reforzado que relucía alrededor de toda la zona. ¡Ay! Tiamat flotaba, mirándome con un dejo de preocupación. ¿Fui demasiado? No, está perfecto, dije sonriendo. Actualmente, nos encontramos en un entorno bastante extraño. Un entorno creado por Rafael para servir como prueba de su experimento. También me ayudó el hecho de que por fin tenía un lugar para entrenar que pudiera resistir mi nivel de fuerza. Un campo delimitado o una dimensión de bolsillo, esencialmente lo mismo que usaban los Devils para los juegos de clasificación. El paisaje era sin duda extraño, con un pueblo sobre un pilar de hierro rodeado de un páramo helado. Me levanté, empapado en sudor, en una de las escasas ocasiones en que entrenaba. Has ganado un punto de fuerza. Asentí con la cabeza, limpiándome un poco de tierra de la comisura de la cara mientras me incorporaba del cráter que acababa de crear en la superficie reforzada del campo de entrenamiento. Superar la barrera de la clase divina había facilitado enormemente la obtención de estadísticas. Seguía siendo difícil, pero factible, mientras que antes me encontraba completamente estancado. Incluso con la ayuda de los recursos celestiales para poder entrenar, seguía existiendo un obstáculo. Decidí centrarme en el poder físico, ya que era muy inferior a mi inmenso poder mágico. Este último superaba con creces el resto de mis atributos y me situaba en la categoría de Dios. Por eso podía mantenerme al nivel de seres muy superiores al mío. Más allá de mi creencia de que los niveles de poder eran una forma aceptable de medirlo, en última instancia no era fiable. Al fin y al cabo, con mi chakra, tenía prácticamente el doble de energía de la que debería. Con mi Rinnegan recién adquirido, por fin tenía una forma de canalizar todo ese poder más allá de una mera y menor mejora de mi fuerza física. Tiamat me rodeó en su forma humana, su cabello azul pálido ondeando como agua en una brisa imperceptible. ¿Estás listo para más? En cuanto se dio cuenta de que yo estaba bien, sonrió y parecía estar disfrutando de la situación. La más poderosa de los 5 reyes dragón se movía con una gracia depredadora, sin apartar jamás de mí sus fríos ojos azul oscuro. Su ropa azul marino ondeaba con un poder dracónico apenas contenido, y podía sentir el peso de su aura presionando contra los refuerzos del campo delimitado. Ahora que podía soportarlo sin sentirme aplastada, ya no se contenía. Volví a elevarme hacia el cielo y activé mi Rinnegan. El patrón ondulado cobró vida en mis ojos. Me dio algo de tiempo antes de mudarse. El aire a su alrededor se resquebrajó cuando se lanzó hacia adelante con una velocidad sobrehumana. Levanté la mano, canalizando el poder del camino de Ba. Shinra Tensei. La fuerza repulsiva emanó de mi posición, una onda de energía invisible que debería haberla lanzado por los aires. El pueblo que se encontraba tras ella fue arrasado por una inmensa cantidad de chakra que lo arrancó de la extraña montaña de hielo donde se hallaba. Tiamat giró en el aire, su figura se desdibujó mientras escamas dracónicas se manifestaban en su piel. Absorbió el impacto con un gruñido, aprovechando el impulso para girar en espiral alrededor del ataque. De su boca brotó un fuego azul. El calor distorsionó el aire. El hielo a nuestro alrededor comenzó a derretirse rápidamente y crucé los brazos, mi luz angelical expandiéndose como un escudo protector. El fuego del dragón se estrelló contra mi barrera, y el vapor siseó donde convergieron las energías opuestas. A través de las llamas, la vi aterrizar ya agachada, preparándose para su próximo ataque.
En el momento en que se apagó el fuego, ella volvió a moverse. Se desataron ráfagas de gravedad que ella esquivó con facilidad, retrocediendo únicamente cuando una enorme columna de luz sagrada explotó hacia ella. Un tenue aura púrpura me rodeó mientras dejaba que mi magia gravitatoria me cubriera. Una llamarada azul siguió inmediatamente, y otro chorro se desvió rápidamente en otra dirección, intentando limitar mi movilidad en el aire. Me lancé hacia ella a toda velocidad. Esquivé la bola de fuego dracónico humeante y lancé mis propios ataques, que ella aplastó con su poder dracónico. Pasé junto a ella, provocando que alzara una ceja hasta que extendí la mano rápidamente. Banzo Tenin. La fuerza seductora la atrapó en pleno paso, atrayéndola hacia mí con una fuerza irresistible. Disparé una inmensa masa de luz sagrada chispeante que la obligó a crear una poderosa barrera. La atraí a través de mi ataque y pude ver que estaba realmente impresionada. Aunque, claro, me había costado una cantidad ingente de chakra atraerla hacia mí. Mientras seguía siendo arrastrada, en lugar de resistirse, utilizó mi propia técnica en mi contra, acelerando hasta lanzar un brutal puñetazo directo a mi plexo solar. Las ilusiones se distorsionaban a mi alrededor y yo me retorcía, dejando que su impulso la llevara más allá de mí mientras mi mano se extendía para agarrar su muñeca. Ya entiendo por qué querías entrenar. Has estado desarrollando unas habilidades bastante desagradables, Ryo. ¿Por fin encontraste la manera de usar esa energía secundaria tuya? Solté su muñeca y retrocedí. Algo así. Un rayo de luz brotó de mi palma, se lanzó hacia ella mientras giraba para encararme. Una patada me golpeó con fuerza y una barrera se formó rápidamente, rompiéndose pero reduciendo la fuerza del impacto. Aún así, logré lanzarme por los aires con facilidad. Alcancé el límite del campo. Me recuperé rápidamente para evitar otra llamarada. Sí, mis ángeles jamás harían esto conmigo. Menos mal que tenía a Tiamat a mano. Sabes, no creo recordar que existiera tal habilidad, dijo Tiamat. Una habilidad ocular que puede abrir la puerta a tal cantidad de técnicas poderosas. Me sorprendería que lo hubieras hecho, respondí con naturalidad. En esta batalla me centré principalmente en entrenar mis ataques basados en chakra. Deberías tener cuidado, muchos intentarían arrancarte esos ojos por el inmenso poder que estoy presenciando, respondió Tiamat con calma. Dudo que estuviera cerca de alguien que quisiera arrancarme los ojos, respondí con astucia, lanzando otro poderoso ataque de luz que distorsionó el aire. Retrocedió, y escamas se formaron en sus brazos mientras una explosión masiva resonaba. El campo delimitado se estremeció ante la fuerza. Ella agitó la mano y un arco de fuego cortante atravesó el aire, obligándome a esquivarlo. Una enorme ola de fuego chocó contra el límite que tenía detrás. Invoqué más chakra, sintiendo las enormes reservas recorrer mi sistema. El poder del Rinnegan fluía por mis venas mientras me preparaba para intensificar mi ataque. Prefectura de Chiba. Una esfera de fuerza gravitacional surgió sobre nosotros, negra y voraz. Los escombros comenzaron a volar hacia arriba. Trozos de hielo, pedazos del equipo de entrenamiento, todo lo que no estaba sujeto. La técnica estaba diseñada para crear una luna en miniatura, para aislar las amenazas demasiado peligrosas para combatirlas de forma convencional. Padre. Estás destruyendo el campo delimitado, comentó Rafael, y un círculo mágico adherido a mi oreja transmitió su voz. Tiamat sonrió ampliamente. ¡Qué poder! La gravedad comenzó a arrastrarla hacia el agujero, a lo que ella se resistió. El terreno detrás de ella se curvaba al intentar empujarla hacia arriba. Su mano reunió una enorme bola de fuego que cayó sobre mí como una poderosa ola. Shinra Tensei. Liberé una cantidad ingente de chakra. Me ardían las venas. Una fuerza invisible la repelió de inmediato, provocando una onda visible. El enorme rayo de fuego azul, que probablemente me mataría de haberme alcanzado, fue devuelto, impactando contra su cuerpo ahora cubierto de escamas y elevándola hacia la inmensa masa en el cielo. Solté un suspiro. El Rinnegan requería cantidades ingentes de chakra para funcionar. Mientras ella volaba de regreso, yo no estaba ocioso.
La magia angelical emanó de mí y múltiples ataques se dispararon inmediatamente hacia el cielo. Su forma humana comenzó a transformarse. Escamas brotaron de su piel mientras se transformaba parcialmente, aumentando su tamaño drásticamente. Alas de membrana azul pálido se desplegaron de sus hombros mientras se lanzaba hacia el cielo, directamente hacia mi prisión gravitacional. El fuego del dragón colisionó con la fuerza gravitacional en un choque espectacular. El poder dracónico irradió energía y la técnica no tuvo ninguna posibilidad contra el impasible rey dragón. El Chibaku Tensei se deformó y retorció bajo su ataque, su esfera perfecta transformándose en algo caótico e inestable. Atravesó el campo de escombros como si fuera papel, dejando tras de sí rastros de energía azul en el aire con sus garras. Desactivé la técnica antes de que colapsara catastróficamente, dejando que los escombros acumulados cayeran a nuestro alrededor. Mientras ella descendía hacia mí, concentré mi magia angelical y mi chakra, preparándome para el impacto. Nos encontramos y la fuerza del impacto me lanzó hacia atrás. Su fuerza era muy superior a la mía. Sus movimientos se volvieron borrosos, tan sutiles que solo el Rinnegan que me asistía podía seguirlos. El campo delimitado a nuestro alrededor comenzó a ceder. Luces de advertencia parpadearon mientras la matriz de contención luchaba por contener nuestros crecientes niveles de poder. La voz de Rapael resonó desde altavoces ocultos. Ya basta. El sector muestra signos de colapso. Asentimos con la cabeza y nos vimos arrastrados hacia afuera, observando cómo el campo de contención se mantenía durante unos segundos. Entonces la realidad se impuso con un sonido como de cristales rotos, y salimos despedidos hacia atrás cuando la matriz de contención colapsó a nuestro alrededor. Bueno, dijo Rapael desde la salida, observando los restos de su centro de entrenamiento, supongo que eso confirma que el campo necesita más refuerzos. El campo delimitado tuvo un colapso final y espectacular detrás de nosotros mientras caminábamos hacia la salida, la realidad plegándose sobre sí misma donde nuestras energías habían excedido los parámetros de contención. Eso fue divertido. Sabía que no estaba ni cerca de usar todo su poder, pero estaba luchando por encima de mi nivel. Mis pensamientos se dirigieron a las nuevas ventajas que había encontrado en mi sección de ventajas. Resultó que la clase Dios era realmente una transformación de poder que iba mucho más allá de ser simplemente más fuerte. Núcleo mágico pasivo. Descripción. El cuerpo del usuario se convierte en un generador de energía mágica. Aura mágica pasiva. Descripción. Otorga una resistencia considerable a la magia hostil y mejora significativamente las capacidades físicas. Todos los ataques y efectos mágicos entrantes se ven reducidos en potencia al tener como objetivo al usuario. Avance pasivo. Descripción. Todas las mejoras estadísticas y ganancias de potencia adquiridas por el usuario por encima de 300 más se amplifican por un factor de 1,5. Al revisar mis ventajas, me sorprendí al ver las nuevas incorporaciones. No había recibido ninguna notificación y hacía mucho que no obtenía ninguna ventaja. Esto confirmó que el nivel de poder que había alcanzado era considerable. Las dos primeras ventajas eran lógicas. Mis estudios sobre energía lo confirmaban. Ahora generaba mi propio poder, lo cual se evidenciaba en la rapidez con que se recuperaba mi magia. Mi magia angelical solía tardar hasta un día en regenerarse por completo. Ahora, ese proceso se había acelerado considerablemente. Esto provocó, según supuse, que mi cuerpo se saturara de energía mágica, creando una aura defensiva natural. Me pregunté qué pasaría si alguien superara ese nivel con pura fuerza. En cualquier caso, fue la última ventaja la que me llamó la atención. Me hizo darme cuenta de cuánta más magia había adquirido. Y por qué mi forma semidivina seguía sintiéndose mucho más poderosa. La adrenalina aún recorría mis venas y, a pesar de los dolores, me sorprendí sonriendo. Eso fue increíble, dije, mirando a Tiamat. Hacía tiempo que no tenía un combate de entrenamiento así. También me alegra pasar tiempo contigo, ya que últimamente has estado muy ocupada y casi no te veo. La expresión de Tiamat se suavizó, un atisbo de timidez cruzó su rostro. Se colocó un mechón de cabello azul pálido detrás de la oreja.
Ah, bueno, y se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Ya sabes cómo es. Cosas del rey dragón. Muchas y reuniones y cosas. Cosas. Alcé una ceja, divertido. Cosas muy importantes, insistió, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Asuntos secretos de dragones. No lo entenderías. Yo dirijo el cielo. Entonces no es ningún secreto, ¿verdad? Me dio un golpecito en el hombro en broma. Antes de que pudiera insistir, Rafael se acercó a nosotros, con una expresión radiante de entusiasmo a pesar de la destrucción que habíamos dejado a nuestro paso. Eso fue un gran éxito. Anunció, prácticamente saltando de alegría. Aunque debo admitir que ver cómo se derrumbaba el campo fue bastante angustiante. ¿Tenías medidas de seguridad?, respondí. No corríamos ningún peligro. ¿Sí tenías que pegarle tan fuerte a papá?, preguntó Rafael haciendo un puchero. Tiamat resopló. Bueno, digamos que encontré muchas áreas de mejora. Nunca anticipé que alguien usaría magia gravitatoria de esa magnitud dentro de un espacio limitado, dijo Rafael. Michael, que había estado observando en silencio, finalmente se animó. Padre, dijo, con un tono tan formal que tanto Rafael como yo nos enderezamos. ¿Estáis listos? Bueno, probablemente me vaya ya, todavía tengo que entrenar a tus adorables 12 ángeles, dijo, y pude percibir un leve dejo de reticencia en su voz. Por supuesto, respondí. Deberíamos repetirlo pronto. Fue esclarecedor. Me volví hacia Michael. Llévame ante él, dije con voz seria. Michael asintió solemnemente. Esa era la siguiente tarea que tenía en mente. Habla con el diablo, que había reencarnado a la fuerza a múltiples doncellas santas. Fue quizás un claro ejemplo de por qué las cosas no podían seguir así. Recordé las oraciones de muchos. Me indignó profundamente que trataran de esa manera a personas que me apreciaban. Me condujeron a una habitación y finalmente me encontré mirando pasivamente a un diablo atado. El único diablo que había participado en el ataque al cielo. Un diablo que conocía. Y un diablo que tenía en su séquito a antiguas doncellas de la iglesia, todas ellas confirmadas por la fuerza por Gabriel, que las había reencarnado. Las doncellas estaban siendo cuidadas en el cielo, y cada día se revelaban más detalles sobre su experiencia bajo el yugo del diablo. Dicho claramente, habían sido manipulados, quebrantados mentalmente, agredidos y torturados. Por eso estaban al cuidado de Gabriel, junto con otros ángeles. Tenía pensado ponerme a ello más tarde. De entre los muchos prisioneros que habíamos capturado, solo había hablado con Ares. Por lo que sabía, Michael se había encargado de la mayor parte del asunto. Pero había ciertas cosas que un ángel no podía hacer. Diodora Astaroth lucía mucho menos engreída encadenada en una sala de contención especial. Una que Rafael había creado hacía un tiempo cuando quedó claro que Coquitus ya no estaba bajo su control. El diablo me miró con furia, estremeciéndose levemente ante las ataduras sagradas. Estas le quemaban la piel con una luz dorada y constante, impidiéndole acceder a su poder demoníaco o intentar escapar. Estoy seguro de que estaba recibiendo una dosis excesiva de envenenamiento por poder sagrado. Estás cometiendo un grave error, dijo finalmente el diablo, rompiendo el silencio. ¿Sí? Pregunté con desinterés. Mi actitud indiferente pareció enfurecerlo de inmediato. Apretó los dientes. Soy el heredero del clan Astaroth. Mi familia no tolerará este trato. Deberían liberarme ahora mismo y no insistiré más. Es decir, incluso si pensabas que me importaba, ¿crees que siquiera saben que estás aquí? Pregunté con curiosidad. Se estremeció. Dudo que les hayas contado sobre tus tratos con esta facción. Me refiero a que también atacaron el cielo, respondí lentamente. Y a diferencia de ustedes, demonios, mis ángeles son todos leales. Sin duda. Tuve que contener mi ira al mirarlo. Había atacado el cielo. Había secuestrado a varias doncellas de la iglesia y las había torturado. Y aún así se creía con algún poder. A nadie le importa un carajo el cielo, espetó el diablo.
El tiempo del cielo se acabó. Sería recompensado por haber formado parte de esto. ¿Cómo te está funcionando eso? Pregunté. Diodora prácticamente temblaba de rabia. ¿Entiendes lo que has hecho? Continuó Diodora, con un tono cada vez más desesperado a medida que mi silencio se prolongaba. Has secuestrado a nobles del diablo. Esto desatará una guerra entre nuestras facciones. Capturé a un prisionero que decidió unirse a un ataque insensato, lanzado por alguien cuya excusa actual era que el cielo es débil, respondí con una sonrisa burlona. Aunque te pidieran que volvieras, no te devolvería. El rostro del diablo se contrajo de rabia y un dejo de desesperación. ¿Crees que puedes enfrentarte a los demonios ahora? Recién salido de una batalla bastante grande, debo decir. No puedo imaginar cuántos murieron. ¿Acaso no vi caer del cielo a uno de los mismísimos arcángeles del cielo y...? Presioné mi dedo contra su rostro y canalicé una enorme cantidad de poder angelical, que luego se transformó en un punto condensado de luz sagrada en la punta de mi dedo. Él gritó y yo observé con una leve fascinación cómo las venas doradas se iluminaban en su rostro, su piel ardiendo pero perfectamente contenida para no matarlo ni freír sus órganos. Retrocedí. Al menos, la poca información que tienes es reconfortante, murmuré. ¿Qué información tan limitada? Replicó Diodora con un siseo. ¿Crees que no me he informado? He analizado cómo mi facción ha tratado a la tuya. No hay forma de que seas más fuerte. En vez de enojarme, de verdad quise reírme. Me sentí bien, esa sensación. Había convertido al cielo en una fuerza a tener en cuenta una vez más. Sentía que mi arduo trabajo y mi descarado abuso del sistema habían dado sus frutos. ¿Qué te parece si lo piensas un momento? Viniste aquí con varios dioses importantes y una fuerza considerable. Y aún así el cielo ganó. Dije con calma. ¿Qué te dice eso, pequeña mente diabólica? Diodora hizo una pausa y su expresión se volvió pasiva, aunque algo apareció en sus ojos. Una comprensión. No entiendes a qué te enfrentas, intentó decir. El arquitecto tiene planes que van más allá de tu patético y pequeño reino. Esto fue solo el comienzo. ¿Crees que este será el final? ¿Los planos del arquitecto? Sí. No hará mucho hasta que hable con él, respondí asintiendo. Por eso quiero saber más sobre la organización que está detrás. Diodora hizo una mueca. Ahora sí que estábamos avanzando. Háblame del arquitecto, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Cómo acabaste trabajando para él? Los ojos de Diodora recorrieron la habitación, sopesando claramente sus opciones. Los vínculos sagrados palpitaron con mayor intensidad y él hizo una mueca de dolor. ¿Cómo es que el cielo se volvió tan fuerte? Esto no debería haber pasado. Puse los ojos en blanco. No es la respuesta que quería. Mi dedo se iluminó con poder sagrado. ¿Crees que voy a responderte? Preguntó Diodora. Sí. Respondí como si fuera obvio. Se trata simplemente de cuánto dolor puedes soportar. Iremos aumentando la intensidad poco a poco juntos y veremos qué hace falta para que empieces a cantar. Diodora se movió, encogiéndose un poco. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad. Sus ojos se volvieron cautelosos y pensativos. ¿Hasta qué punto ha caído el cielo? ¿Así tratáis a vuestros prisioneros? ¿Creéis que vuestro padre lo aprobaría? Preguntó Diodora. Oí que os había hecho a todos los ángeles seres nobles y bondadosos. Parece que sus vacaciones no os han hecho mejores que nosotros. Pude ver lo que intentaba hacer. ¿Quién te crees que soy? Pregunté con un dejo de diversión. ¿Un serafín, tal vez? Preguntó Diodora. Dejé que mi poder lo consumiera, el aire tembló y su rostro se estremeció. El terror se reflejaba en su rostro. He vuelto. Dije, usando mi voz de Dios para asustarlo. Entonces me relajé. Diodora se quedó paralizado un segundo antes de que le tocara la frente. Se puso en contacto conmigo hace unos años. Exclamó el diablo al instante. Me prometió entrar en esta nueva facción. Una que arrasaría el mundo sobrenatural.
Me mostró la profunda influencia que tenían en cada facción y panteón. ¿Cómo iba a negarme? Me prometieron poder, recursos y seguridad. Así que incluso aceptan seres como tú. Pregunté secamente. Su rostro enrojeció de ira. Comprendió mis necesidades. Dijo que el cielo se había vuelto blando y débil, que los ángeles serían mejores sirvientes que esas patéticas muchachas humanas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. La naturalidad con la que hablaba del tema me puso la piel de gallina. ¿Te prometió ángeles? No era una pregunta que necesitara respuesta. Había presenciado ese último intento desesperado por capturar a mis ángeles. No respondió. Responde. Ordené con la voz de Dios. Una pregunta tan sencilla no requería demasiado esfuerzo y, dado que él era relativamente débil, no resultó difícil. Unos cuantos para mi colección personal. Dijo que cuando el cielo cayera, podría elegir los que quisiera. Sus ojos brillaban con una morbosa anticipación. Imagínate tener ángeles de verdad para romper en vez de esas falsas santas. Tuve que reprimir activamente el impulso de incinerarlo allí mismo. Fue simplemente malvado y sin motivo alguno. ¿Qué más sabes de la organización que está detrás del arquitecto? No mucho, admitió Diodora, dejando escapar su bravuconería al darse cuenta de lo poco que sabía en realidad. Mantenía las cosas compartimentadas. Sabía que había otras facciones involucradas. ¿Y qué hay de la Brigada del Caos? Soltó un suspiro y se estremeció al sentir las quemaduras en la cara. Eso iba a arder durante un buen rato. Varios grupos sobrenaturales que quieren derrocar el orden establecido. La antigua facción satánica, algunos grupos con humanos y algunos yokai que creen en un zorro demonio. Se encogió de hombros tanto como se lo permitían sus ataduras. El arquitecto los usaba como fuerza bruta, pero dejó claro que eran prescindibles. ¿Y pensabas que no lo eras? Frunció el ceño pero no respondió. ¿Qué va a pasar ahora? Ya respondí a tus preguntas. No tienes por qué causar problemas reteniéndome. Aprendí la lección y no tomaré represalias por el daño que me causaste. Sus palabras fueron suaves y, finalmente, el diablo salió a la luz. No vas a causar ningún problema que los diablos no estén causando ya. Te quedarás aquí hasta que encuentre un uso para ti, respondí, dándome la vuelta para marcharme. ¿Y mi séquito? Preguntó. Son míos y forman parte de los diablos. Están recibiendo la atención necesaria. De hecho, me han dicho que están progresando mucho. Parece que su tiempo contigo será solo una pequeña etapa en sus vidas, respondí con una sonrisa alegre. Ni siquiera fue necesario borrarles la memoria. Diodora prácticamente temblaba de rabia. Me marché justo antes de que pudiera gritar, asintiendo para mis adentros. Eso fue todo por mi lección con Gabriel antes de la conferencia. Diodora Astaroth. ¿Qué? ¿En serio, qué fue eso? Diodora quedó aturdido. El dolor punzante en el costado de su mejilla era lo único que le impedía derrumbarse en sus propios pensamientos. Esto estaba completamente fuera de sus expectativas y conocimientos y Dios sí había regresado. Y al parecer no era el ser idiota e ingenuo que él había creído y esto no fue bueno. Cuando lo capturaron, no se preocupó demasiado. La facción del diablo lo rescataría y, aunque sería castigado, no sería nada que le hiciera daño de verdad. Así eran las cosas del diablo. Ahora ya empezaba a pensar que aquel era el peor lugar donde podía estar. Su familia no sabía que estaba allí por culpa de su insensata decisión. Estaba solo ante un Dios despiadado. Jamás lo habría hecho si hubiera sabido que el cielo estaba bajo esa administración. Le pareció tan fácil, sabiendo que el cielo estaba en aprietos. La cuestión era si obtendría algún beneficio. Diodora apretó los dientes. Tendría que actuar con cautela y aún así, presentía que algo andaba muy mal. Su lengua se movió, sabiendo que las santas doncellas ya habían comenzado a sanar gracias a sus cuidados. Pero ya no había nada que hacer. A menos que pudiera encontrar una salida. Cuando... Gabriel, dije, acercándome. Siento la demora.
Tuve que atender algunos asuntos que requerían mi atención. Gabriel se volvió hacia mí, con el rostro iluminado. No hace falta que te disculpes, respondió con una sonrisa. Me alegra verte. Me senté a su lado e inmediatamente invadió mi espacio personal, apoyándose con todo su peso contra mí. Su suave cabello me hacía cosquillas en la piel y lucía una agradable sonrisa. Así que supongo que serás mi profesor, ya que lo pediste con tanto entusiasmo. Un suave rubor coloreó sus mejillas. Aprender a sanar es invaluable. Es una habilidad rara y muy codiciada. Soy el usuario más prominente y poderoso del cielo. Solo es adecuado para quienes poseen las mejores habilidades, intentó explicar Gabriel. No tienes que explicarlo, dije riendo entre dientes. No lo querría de otra manera. Ella sonrió. Dudo que me necesites mucho tiempo, respondió con una leve risa. Deseas descubrir más sobre el Santo Grial, ¿verdad? Michael mencionó que has estado aprendiendo manipulación de almas con Azrael. Sí, la tengo. Aunque dudo que pueda hacer algo interesante con ella por ahora, respondí pensativa. Me gustaría aprender más sobre el aspecto curativo de su poder. Bien, dijo radiante. Las verdaderas capacidades curativas del Santo Grial van mucho más allá de la simple restauración. Si bien muchos consideran que el Longinus es el más poderoso debido a su poder destructivo, el Santo Grial no tiene rival en su utilidad. Asentí con la cabeza, escuchando atentamente sobre el Sacred Gear con el que tenía una sorprendente afinidad. Tenía regeneración, la cual se había fortalecido mucho con el tiempo. Estaba relacionada con mi vitalidad, pero resultaba limitada ante energías adversarias y veneno. Aunque, gracias a mi inmunidad a las toxinas, pocos venenos me afectaban. Sus ojos se iluminaron con entusiasmo. La verdad es que no estoy segura de cómo funcionan las propiedades de las copas, me gustaría enseñarte técnicas y ver si se pueden usar de la misma manera. ¿Cómo piensas enseñarme a usarlos? Pregunté con curiosidad. Mi regeneración es bastante rápida si vamos a probar conmigo. Gabriel pareció absolutamente horrorizado ante mi sugerencia. ¿Qué? No, Kyle. No te hagas daño. Dijo Gabriel, tocándome el antebrazo casi con gesto protector. Pretendo que entrenemos de forma diferente por ahora, y si vamos a curar a alguien, serán mis tontos hermanos que se lastiman durante el entrenamiento. Ah, ¿sí? Ya veo. ¿Y qué vamos a aprender primero? Pregunté con una sonrisa divertida. Gabriel suspiró. Primero, quiero ver si puedes acceder a la energía curativa, que es la forma más básica de curación. Simplemente con mantener esta energía sobre una herida, ésta se sellará. Lo demostró creando una pequeña manifestación de esta energía curativa, que tomó forma de un suave resplandor esmeralda similar al Sacred Gear de Asia. Algo parecido a cómo canalizo esa energía para interactuar con la dimensión del alma. En cierto modo, esta es la forma más básica de curación, ya que no requiere mucho más que un poco de guía. Pero solo funciona con heridas básicas. Lo cual no incluye heridas malditas o que contengan otras energías volátiles, explicó Gabriel con suavidad. Su mano cubrió la mía y sentí cómo canalizaba energía curativa a través de ella, un suave hormigueo acompañado de un tenue resplandor verde que se formaba frente a mi palma. Siente la energía, aconsejó Gabriel. No intentes hacer nada con ella, solo intenta imitar la sensación. El Santo Grial apareció, resplandeciente de poder. Me concentré en la sensación, intentando recrear lo que ella me mostraba. La energía curativa quiere curar. Esa es su naturaleza. No se trata tanto de ordenarla como de guiarla hacia donde se necesita. Asentí, ajustando mi estrategia. En lugar de intentar controlar la energía, me dejé canalizar por ella. El brillo verde se estabilizó, volviéndose más intenso y concentrado. Me concentré y la energía curativa creció, extendiéndose por toda la palma de mi mano. Gabriel sonrió, con la mano aún apoyada sobre la mía para ayudar a guiar el flujo. Mientras trabajábamos juntas, me di cuenta de que apreciaba no solo sus conocimientos, sino también su forma de moverse, la suave seguridad en su voz y la calidez de su presencia.
Resultaba profundamente reconfortante tenerla aquí, compartiendo este conocimiento. Nuestras manos se rozaron mientras ella me guiaba a través de una manipulación particularmente compleja de la energía sagrada. El contacto nos produjo a ambos una cálida sensación. Oh querido. Gabriel había dejado de hablar, mirándome fijamente. Sin mediar palabra, se inclinó hacia mí y sus suaves labios se posaron sobre los míos. Enseguida se apoyó completamente en mí y la lección quedó en el olvido. El santo grial se desvaneció mientras me concentraba en el supremamente hermoso archiserafín que tenía en mis brazos. Ahí se fue la lección. Cambio de escena. Caminé por los pasillos del cielo, con la mente aún procesando la lección de sanación con Gabriel. Lo cual había sido bastante íntimo. Nuestro vínculo había progresado rápidamente, profundizándose a un ritmo vertiginoso. Probablemente necesitaría algunas sesiones de sanación para aprender más, pero incluso aprender a invocar energía curativa fue asombroso. Requería concentración y bastante tiempo, pero estaba mejorando rápidamente. Aparté esos pensamientos. Había asuntos más urgentes que atender. Las puertas de la sala de reuniones estaban al frente. Ya podía sentir las presencias reunidas más allá, una concentración de poder que habría sido impensable hace tan solo unos meses. Mis serafines, los archiserafines y Afrodita se habían reunido a petición mía. Los temas que íbamos a tratar hoy determinarían el futuro inmediato de Aven, y todos en esa sala lo sabían. Tenía muchos asuntos que tratar en relación con la reciente amenaza. Mi conversación con Diodora no me aportó mucho, pero sí amplió mis conocimientos. Además, abordó temas que sabía que algunos de los archiserafines deseaban tratar. El cielo estaba dando su segundo paso de regreso al mundo sobrenatural y esta reunión era mucho más importante de lo que yo probablemente estaba tratando la situación. Empujé las puertas para abrirlas y entré. Cruzar la mirada con los ya reunidos. La sensación que me produjo la nueva clase de serafines divinos me hizo sonreír con suficiencia. Era hora de poner en marcha este espectáculo. Fin.